Lo que ven aquí es una imagen de una espada. Y quiero que cuando vean esta imagen, quiero que dejen que esta imagen represente lo que Dios quiere hacer con nosotros. Dios nos quiere forjar. Dios nos quiere formar, nos quiere moldar. Y les quiero hacer esta pregunta. ¿Quién aquí quiere ser forjado por Dios? Y yo sé que esta pregunta es una pregunta muy simple. Yo estuviera sorprendido si alguien dijera que no. Es una pregunta común. Pero quiero que respondan a esta pregunta para que ustedes sepan su propia decisión. ¿Quién aquí quiere ser como Cristo? ¿Quién aquí quiere ser moldado a perfección? Y esa es mi pregunta a ustedes. Entonces, esto involucra la caminata con Dios. Esto es lo que desarrolla la caminata con Dios. Y tu caminata con Dios, tu caminata con Cristo es algo que es de por vida. Es un desarrollo que es de por vida. Y ya están en esta iglesia o en cualquier otro lugar, no importa lo que pase, se tienen que asegurar que se mantengan agarrados de la mano de Dios. Y digo esto porque vivimos en un mundo de pecado. Como vivimos en un mundo de pecado, inevitablemente va a haber errores. Va a haber cosas que pensamos que están mal, pero en verdad son buenas. Así como el niño que no le gusta el brócoli. No le gusta el brócoli, piensa que el brócoli es algo malo, pero en verdad es algo bueno. Así como los fariseos, cuando vieron a Jesús que estaba curando en sábado, ellos pensaban que era algo malo, cuando en verdad era algo bueno. ¿Y qué hicieron los fariseos en esa situación? Volvieron algo que era bueno y lo hicieron malo, porque lo empezaron a acusar a Jesús y empezaron a hacer un desastre, empezaron a alegar. Entonces así también nosotros en un mundo de pecado vamos a hacer lo mismo. Vamos a ver algo bueno y vamos a pensar que es algo malo, y por esa razón lo vamos a hacer en algo malo. Y eso pasa en la iglesia también. Hay una persona que está haciendo algo bueno y otra persona se pone a criticar porque cree que algo malo está pasando. ¿Y qué pasa? Se desanima la iglesia, se desanima el movimiento, se desanima. Y eso en sí es algo malo también. Entonces, en un mundo de pecado, en un mundo imperfecto, van a pasar cosas buenas y nosotros vamos a pensar que es algo malo. Y también van a pasar cosas malas y de la misma manera vamos a pensar que es bueno. Y mientras caminamos con Cristo, tenemos que estar listos para esto, porque va a haber confusión. Va a haber confusión, va a haber dolor, porque es un mundo de pecado. Va a haber tentación, va a haber arrepentimientos, va a haber remordimientos, va a haber ignorancia. Y tenemos que estar listos para todo esto. Va a haber personas que están donde no deben estar. Como un pastor que no debería ser pastor, o un rey que no debería estar en esa posición. O va a haber pobres, va a haber insensatos que van a estar en posiciones de reyes. O van a ver una persona que tiene un carácter muy bueno que está viviendo en la calle. En un mundo imperfecto van a pasar cosas así. Y va a haber personas que no están donde deberían estar. Va a haber personas con talentos que mueren muy temprano, que no están, que sus talentos no son bien apreciados. En un mundo de pecado, en un mundo de imperfección, va a haber todas estas cosas. Va a haber personas que van a tener autoridad, que van a haber personas insensatas que les van a dar autoridad. Y va a haber personas que son inteligentes, que tienen talento, y les van a quitar toda la autoridad y todos sus derechos. Es un mundo imperfecto. Y también, como hay personas así, también en tu vida propia, tú vas a estar en lugares que Dios no quiere que estés ahí, que no deberías estar. Y no vas a estar en los lugares que Dios
que Dios quisiera que tú estés ahí. Y esto puede pasar. Te puede pasar a ti o puede pasar a los demás. Y vas a tener diferentes, en un mundo de pecado, en un mundo imperfecto, vas a tener diferentes encuentros. Vas a tener diferentes conflictos. Conflictos con otras personas y conflictos contigo mismo. Y tú sabes que tú no eres perfecto. Y como sabes que tú no eres perfecto, vas a meterte en situaciones en que piensas que todo el mundo está mal. Pero porque tú no eres perfecto, puede ser que cuando tú piensas que todo el mundo está mal, en verdad, eres tú que estás en el error. Y es porque tu perspectiva, tu percepción está en error, porque tú no eres perfecto también. Y vas a pensar que todo el mundo está en error, o que Dios está en el error. Y vas a estar en situaciones en que tú vas a tener que cambiar. Vas a tener que cambiar tu perspectiva. Te vas a tener que humillar y a veces hasta te vas a tener que avergonzar. No vas a querer cumplir y no vas a querer cambiar porque piensas que tú estás en lo correcto. No vas a querer humillarte, no vas a querer avergonzarte porque crees que tú estás en lo correcto. Y vas a ser terco. Yo estoy diciendo esto de ustedes. Vas a ser terco en tus caminos. Cuando estás caminando con Dios, hay momentos en que vas a ser terco. Y si te analizas en este momento, cómo está tu vida, cómo está tu relación con Dios, si te analizas en este momento, te vas a dar cuenta que hay áreas en tu vida en que presentemente eres terco con Dios. En este momento hay áreas en tu vida en que Dios te está diciendo algo y tú no quieres cambiar. Eso es la caminata con Dios. Es un desarrollo de por vida. Y en esos momentos en que no quieres cambiar, en esos momentos en que eres terco, Dios va a aumentar el calor. Dios va a aumentar el fuego. Y te va a forjar hasta que te dobles. Así como el herrero está haciendo. Can you show the picture of the blacksmith? Esto es lo que va a hacer Dios con ustedes. Ruben, you there? No. One second. Okay. Entonces, cuando vean esta foto, esto es lo que quiere hacer Dios con ustedes. Porque para hacer una espada perfecta, se ve algo así. Y ustedes son el pedazo de metal. ¿Y qué está haciendo el herrero? Está aumentando el calor, tiene que aumentar el calor de ese material y le tiene que dar golpes. Y a veces, ¿qué representa el metal? ¿Qué representa eso? El metal representa algo que es bien duro, que es terco. Y nosotros, en nuestra naturaleza, hay situaciones en nuestra vida que vamos a ser tercos. Y en esos momentos, Dios va a aumentar el calor y nos va a dar de golpes hasta que doblemos. Y entonces el herrero le da de martillazos a metal hasta que doble, ¿verdad? Y si el metal quiere mantener esa figura, si quieres mantener tu carácter, si quieres mantener tus maneras, tus creencias, si quieres mantener tus opiniones, si quieres mantener tus remordimientos, si quieres mantener tus valores, los valores que tienes en la vida, si quieres mantener tus reacciones, si quieres mantener tus fallas, si quieres mantener la historia de tu vida que tienes en tu mente, Dios va a aumentar el calor y te va a dar de martillazos hasta que dobles. ¿Pero por qué? Porque es por tu propio bien.
Te va a dar de martillazos hasta que sueltes esas opiniones, hasta que sueltes esa figura, hasta que dobles, hasta que sueltes ese carácter, hasta que sueltes esas creencias, hasta que sueltes esos valores. Dios te va a cambiar. Dios te va a cambiar. Pero se va a sentir como algo doloroso, así como dijo la hermana Susana. Entonces vamos a ir a Isaías. And I'll let you know when to take the picture off. But, vamos a ir a Isaías 45:9. Dice, hay del que pleita con su hacedor. Este es un versículo que es muy conocido. Hay del que pleita con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? O tu obra no tiene manos. Entonces, vemos ese versículo, ¿verdad? Y allí en Isaías reconocemos que no tiene sentido si el barro alega con su hacedor, si el barro alega con el alfarero, ¿verdad? Y si vemos en la foto, es el herrero trabaja implacablemente. El herrero no toma opiniones del metal. El herrero lo calienta y le da y golpea. Eso es lo que hace el herrero. El herrero va a hacer su trabajo implacablemente para convertir en lo que debería ser, para convertir en el metal en la perfección. And you can take the picture off now. Y si Dios es el herrero, está haciendo su trabajo en tu vida. Si Dios está haciendo su trabajo en tu vida, vas a sentir el calor y vas a sentir los golpes. Y esas opiniones que tienes, ese carácter que tienes, esas opiniones que a las cuales estás deteniendo, vas a tener una crisis. Vas a vacilar, vas a cuestionar esas opiniones. Y vas a cuestionar ese carácter que tienes. Y Dios te va a transformar implacablemente. Y no va a tomar opiniones de ti. Y cuando Dios no toma opiniones de ti, eso en verdad es una bendición. Porque eso significa que te está cambiando, te está formando, te está forjando en una manera eficiente. De una manera eficiente. Estos son los tiempos de la tormenta a las cuales estoy mencionando. Entonces, vieron a la espada que les pregunté, ¿verdad? Ahora les hago la misma pregunta otra vez. ¿Quién aquí quiere ir por el proceso de ser forjados? Cuando Dios aumenta el calor. ¿Quién aquí quiere pasar por las tormentas? ¿Quién aquí quiere pasar por el calor? ¿Quién aquí quiere pasar por esos golpes? Les hago esa pregunta otra vez. Levanten la mano. Levanten la mano. Y si levantaron la mano en el comienzo, es una bendición saber que siguen levantando la mano con esta segunda pregunta. Y tenemos que estar emocionados por esto. Tenemos que estar emocionados porque las tormentas, los golpes, el calor, ese es el proceso de transformación. Y cuando pasamos por eso, tenemos que estar emocionados para entender. En este momento Dios me está formando. En este momento Dios me está cambiando, me está forjando. ¿Quién quiere soltar? Entonces, para ponerlo de una forma un poco más problemática. ¿Quién quiere soltar sus opiniones? Porque las opiniones es algo que naturalmente nosotros tenemos y como que nos identificamos con eso, ¿verdad? Entonces ustedes se tienen que hacer esta pregunta. ¿Quién quiere soltar sus opiniones? ¿Quién quiere soltar su carácter? ¿Quién quiere soltar su terquedad? Y nada más digo esto para que sepan lo que necesitan. Lo que necesitan para ser moldados en perfección. Y es un proceso difícil. Dios te va a poner
por cosas increíbles. Pero te pone por esto porque quiere que aprendas. Hay cosas que Él quiere cambiar. Quiere cambiar tus valores, quiere cambiar tu orgullo, quiere cambiar tu historia y tus creencias. Entonces, les hago esta pregunta. ¿Quieres rendir tu personalidad? Y piensa en las cosas que te encantan a ti personalmente. ¿Qué son las cosas que te encantan? Y nada más hasta que hagas esto. Hasta que pienses en las cosas que te encantan y nada más hasta que sueltes estas cosas. Vas a hacer lo que menciona 2 de Corintios, si alguien sabe el versículo 2 de Corintios 5:17. Menciona una nueva criatura. Si conocen ese versículo. Porque eso es la definición, eso es el significado de una nueva criatura. Cuando tú dejas tus opiniones, cuando tú dejas tu personalidad, tu carácter, para que Dios te cambie, para que Dios haga algo nuevo, entonces allí, en verdad, eres una nueva criatura. Eres una nueva criatura. Es la única forma en que puedes convertirte en una nueva criatura. Porque veo muchos cristianos y muchas personas que andan en la iglesia. He ido a muchas iglesias, entonces he encontrado a muchas personas así. Y que hay muchos cristianos, he hablado con muchos cristianos también. Muchos cristianos que aceptan a Cristo. ¿Y cómo se sabe alguien que es cristiano? ¿Cómo se conoce a alguien que es cristiano? Alguien que es cristiano se ha bautizado, acepta a Cristo, ora. Y hay muchas personas así que han hecho esto. Pero cuando leo la Biblia, el aceptar a Cristo se ve mucho más diferente. Se ve mucho más mejor de lo que se ve en la iglesia, de lo que se ve en el mundo, de lo que se ve en el mundo cristiano. Se ve mucho más diferente. Y yo no veo esto. Desafortunadamente yo no veo esto. Y no lo veo en 90% de las personas cristianas, por lo menos. Que tengan este cambio significante, que tengan esta forma de aceptar a Cristo. Ni lo veo en mí. O tal vez la razón por qué no lo veo es porque tengo una peca, un tronco en el ojo, ¿verdad? Tal vez estoy siendo muy pesimista. Pero en verdad no parece que la forma en que aceptaron a Cristo en las historias de la Biblia, cuando leo las historias de la Biblia, que aceptan a Cristo, que cambian su vida de esa manera. No veo eso en las iglesias o en el mundo cristiano. Y porque veo esto, estoy convencido que si no fuera por el mensaje de la gracia, si no fuera el mensaje de la misericordia de Dios y de la gracia de Dios, todos nosotros, todos los cristianos, fuéramos perdidos. En verdad creo que nada más somos salvos por la gracia de Dios. Porque todo lo que hacemos, cuando aceptamos a Cristo, si tratamos de guardar los mandamientos, lo hacemos mal. Cuando aceptamos a Cristo, lo hacemos mal. Aun cuando nos bautizamos, lo hacemos mal. Y en verdad creo que tal vez cualquier cosa que nosotros digamos que nosotros tengamos que hacer para ir al cielo, en verdad todo es por la gracia de Dios. Todo es por la gracia de Dios. Porque aun cuando nos bautizamos, aun cuando confesamos que creemos en Cristo, que aceptamos a Cristo, cuando decimos esto, o ustedes lo pueden decir ahorita, les hago la pregunta, ¿ustedes aceptan a Cristo? ¿Ustedes dan su vida por Cristo? Ustedes digan que sí este momento en su mente o con sus labios, díganlo para tener esa experiencia. Dice, yo creo en Cristo, digan eso.
Y ustedes, como lo están diciendo ahorita, lo están diciendo con todo su corazón. ¿En verdad lo están diciendo con todo su corazón? Y yo creo que no es así. Yo creo que nos falta más. Yo creo que tenemos mucho más corazón que tenemos muerto dentro de nosotros, que no lo usamos para dedicarlo a Jesús, que no lo usamos para dedicarlo a Dios. Hasta nuestra confesión, que es muy simple, hasta nuestra confesión es imperfecta. Comparado a lo que Dios nos puede hacer con nosotros, nuestra confesión es imperfecta. Ni por el bautismo somos salvados, porque cuando nos bautizamos no creo que estamos completamente rendidos. No creo que estamos completamente muertos al pecado cuando uno se bautiza. Estamos haciendo todo mal. Nuestro corazón no está ni en el bautismo ni en la confesión. La única manera que esto va a funcionar, que este plan de Jesús, la única manera que esto va a funcionar es por la gracia de Dios. Pero eso no indica que no debemos intentar. Sí debemos intentar, hay que seguir intentando, ¿verdad? En este mundo de pecado, no les puedo prometer que todo va a salir como ustedes lo va a planear. Hay muchas cosas que van a salir mal. Y tal vez ustedes estén dispuestos a rendir su ser, nada más hasta que llegue a una prueba más grande. ¿Ok? Entonces aquí quiero ir a la historia del joven que está en Mateo 19:16. Porque vamos a ir a Mateo 19:16. Entonces, ustedes saben esta historia, ustedes conocen esta historia, se las voy a leer. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole diciendo, es lícito al hombre que pudiera... A ver, no sé si esta es... Ok, capítulo 19, versículo 16. Dice... Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno. Thank you. Dice, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Y aquí el joven en el versículo 20 le pregunta, ¿qué más me falta? Porque allí aún el joven conoce que nada más porque guarda los mandamientos no significa que es perfecto. El joven mismo se da cuenta que algo falta. ¿Verdad? Oh, that's loud. Okay, good. Thank you. Entonces el joven mismo se da cuenta que algo falta. ¿Verdad? ¿Y qué dice? Dice, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Y luego dice el versículo 22, dice, oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces, hay muchas veces en nuestra vida que vamos a hacer esto. ¿Qué dice el versículo 22? Que se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y eso es lo último que escuchamos del joven.
Hay teorías de cómo termina esta historia, porque yo tomé clases de teología y analizamos esta historia, y hay diferentes teorías. Hay una teoría que este joven es el hijo pródigo, o que este joven es el hombre rico de la historia de Lázaro y el hombre rico, entonces se perdió. Hay teorías que este muchacho estaba en la crucifixión, que es alguien que se menciona ahí cuando Jesús estaba siendo crucificado. Entonces está esa pregunta. ¿Este joven va al cielo? ¿Este joven se salva o se pierde? Y no sabemos. Lo único que sabemos de este joven es que está triste y que se va. Pero la razón que la historia para allí es porque esta historia del joven es tu historia. Esta es tu historia. Y tú continúas esta historia. Y tal vez en un punto en tu vida tú le dices a Jesús, esto es bastante. Esto es mucho para mí. Yo no puedo hacer esto. Y te pones triste y te vas. Y el final de esta historia, de este joven, depende de ti. Cómo termina esta historia depende de ti. ¿Cómo va a resultar esta historia? Eso lo contestas tú con tu vida. Porque tu historia personal, es aún más importante que la historia que encontramos aquí en la Biblia. Porque esa historia es personal a ti. ¿Qué vas a hacer después de que te vayas caminando? ¿Qué vas a hacer después de que te vayas triste? No todo va a ser como está planeado. No todo va a ser como tú lo planeas. Vivimos en un mundo de pecado y hay muchos errores potenciales. Y tal vez te rindes completamente. Tal vez no eres como este joven que se rinde hasta guardar los mandamientos, pero de allí ya no se rinde más. Tal vez te rindes completamente. Pero tal vez te rindes completamente, pero es para un propósito equivocado. O una causa equivocada, un motivo equivocado. Y la pregunta es, la pregunta es esto. Cuando te des cuenta de esto, cuando te des cuenta que la causa, que tu motivo es equivocado, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Qué vas a hacer con eso? Y para eso les tengo el ejemplo. El ejemplo es de los fariseos. Los fariseos dieron todo. Los fariseos son muy criticados por lo que no hicieron en la Biblia, por lo que no hicieron en la historia de Jesús. Pero hay que reconocer lo que sí hicieron. Los fariseos dieron su vida, dedicaron su vida a Dios y al estudiar la Escritura. Los fariseos eran muy estrictos consigo mismos. Y los fariseos rindieron muchos placeres terrenales para dedicar su vida a Dios. Y al final, ¿qué pasó? Al final se dieron cuenta que estaban equivocados. Al final se dieron cuenta que todo lo que sacrificaron era un error. Y sí, cuando se dieron cuenta de esto, porque cuando se dieron cuenta que hay fariseos que sí se convirtieron, y hay fariseos que no se convirtieron. Hay fariseos como Pablo que sí se convirtieron, hay fariseos que no se convirtieron. Y cuando se enfrentaron a Jesús, cuando se enfrentaron con el Mesías, nada más para que el Mesías le dijeran, no, tú estás equivocado. Todo lo que conocías de mí, todo lo que estudiaste de mí, todo lo que creías de mí está mal. Cuando el Mesías le dijo eso a los fariseos, ¿qué hicieron los fariseos? Y en este mundo imperfecto, estoy seguro que en nuestra vida vamos a hacer lo mismo. Nosotros vamos a estar equivocados de lo que empezamos de Dios, de lo que pensamos de la historia, de lo que empezamos de nuestra vida. Y tienes que estar listo. Tienes que estar listo para cuando Dios te diga, no, tú estás equivocado. Tú estás equivocado en tus creencias de mí.
Pero lo importante es qué vas a hacer cuando Dios te diga eso. ¿Y qué hicieron los fariseos? Porque hay fariseos que insistieron de tener a sus creencias. Y aun cuando el Mesías se enfrentó a ellos, que todos los fariseos estaban esperando al Mesías, pero cuando el Mesías vino y se dieron cuenta que estaban equivocados, aun cuando el Mesías estaba haciendo milagros, ¿qué hicieron ellos? Como dice Mateo capítulo 12, versículo 22. ¿Qué hicieron los fariseos? En vez de ver los milagros que eran señales que Jesús estaba diciendo, ¿qué hicieron? Dijeron, ese poder lo agarró del diablo. Ese poder lo agarró de los demonios. Hay fariseos que hicieron eso. Entonces, ¿qué vas a hacer tú cuando Dios te enseñe que tú estás mal? ¿Cómo vas a insistir? Si te insistes que tú estás en lo correcto, vas a insistir que Dios está en lo incorrecto. Eso es lo que hicieron los fariseos. Los fariseos dijeron, no. Yo ya pasé por mucho en mi vida. Yo ya sacrifiqué mucho en mi vida. Yo di mi vida para esta causa. Yo ya sacrifiqué mucho. Yo no puedo estar mal, porque di toda mi vida para esto. Yo no puedo estar mal. No, y como yo no puedo estar mal, entonces eso significa que tú estás mal, Jesús. Tú estás mal. Tú no eres de Dios. Porque yo hice todo en mi vida para estar con Dios. Y tú me estás diciendo que yo estoy mal. No, tú estás en lo incorrecto. Entonces, sí, vamos a entregar nuestra vida a una causa incorrecta. Porque es un mundo imperfecto. Así es la cosa. Pero lo importante es qué vas a hacer cuando te des cuenta. Cuando Dios en su misericordia te enseñe qué es la causa correcta. Cuando Dios en su misericordia te enseñe el camino correcto, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir en tus formas? ¿O vas a decir, ok, gracias por enseñarme la forma correcta? Voy a parar lo que estoy haciendo aquí, porque en este camino que estoy yendo, ya estoy muy lejos. En este camino que estoy yendo, ya soy un adulto, ya soy bien estudiado. Pero tú me estás diciendo que tengo que voltearme otra vez y ir en este camino. ¿Voy a ser un bebé otra vez porque yo no sé nada de esto? Tú tienes que decir, ok, voy a destruir este edificio toda mi vida, lo voy a dejar para seguirte a ti. Eso es lo que deberían de hacer los fariseos. Ellos dieron su vida para ser estudiados. Y cuando se les enfrentó Jesús, eso es lo que tenían que hacer. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros cuando Dios nos enfrenta así. Nosotros dimos nuestras vidas para una causa. Entonces, el problema es ese, ¿verdad? Que los fariseos dieron su vida por un momento, pero lo importante es dar nuestra vida continuamente. Hay un dicho que dice, en inglés hay un dicho que dice, Jesus take the wheel, right? Que significa, Jesús toma el volante en nuestra vida. Entonces, si se imaginan, estamos manejando y hay que dejar que Jesús tome el volante. Pero lo que hacemos nosotros es que dejamos el volante por un segundo, así. Por un segundo y luego lo agarramos otra vez. ¿Ok? Y tal vez ese segundo en que dejamos el volante se siente genuino. Sí es genuino porque sí lo dejamos. Pero ¿qué hace? Con el tiempo, con el miedo, agarramos el volante otra vez. Y a veces, tal vez la persona tiene un encuentro con Cristo y se bautiza y está en la iglesia y es cristiano y deja el volante. Y sí siente ese entrego genuino. Sí siente esa conversión, esa transformación la siente. Porque sí es genuino. Pero con el tiempo, si uno ignora su vida espiritual, ¿qué pasa? Despaciamente, sutilmente, empieza a agarrar el volante otra vez. Y así es la vida cristiana. Por eso hay que asegurar que, como dice Pablo, que hay que morirnos diariamente. Hay que entregarnos diariamente.
Hay que entregar el volante diariamente. Porque estas personas que dejan el volante y luego regresan, recuerdan ese día en que se entregaron y dicen, oh sí, yo ya me entregué a Jesús. Y como piensan que ya se entregaron a Jesús, dicen, sí, yo ya solté el volante y era una experiencia grandiosa. Y sí fui transformado. Y dicen eso mientras detienen el volante, porque no se han enfocado en el presente. No se han entregado diariamente. Por eso es importante entregarse diariamente. Es importante tener esa experiencia, rendirse así diariamente. Entonces, por eso vemos personas en la iglesia, y con esto voy a acabar. Vemos a personas en la iglesia que sí han tenido, sí han Jesús, sí se han entregado. Y por eso seguimos yendo a la iglesia. Por eso estamos allí. Pero hay que recordar que este entrego lo tenemos que hacer diariamente. Entonces con eso hay cosas que tenemos que darnos cuenta, ¿verdad? Porque nuestro entrego, nuestro caminar con Dios va a ser imperfecto. Nos podemos entregar no completamente, o podemos entregarnos completamente pero por una causa equivocada, o podemos entregarnos completamente a la causa correcta pero nada más por un tiempo. En nuestro caminar con Dios, cuando nos entregamos, tenemos que asegurarnos que va a haber errores, pero hay que analizarnos y entregarnos de una forma completamente y continuamente. Y como va a haber errores, si es así, como va a haber errores, lo último es nada más contar con la gracia de Dios. Porque nada más con la gracia de Dios vamos a ser salvos. Porque nosotros sí vamos a hacer errores porque somos imperfectos y porque estamos en un mundo de pecado. Pero nada más la gracia de Dios nos puede salvar.